Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifieste en él. Fíjese que qué interesante está esto. Dice, ¿quién? Este hombre era ciego de nacimiento. Pero entonces, ¿por qué le preguntan a Jesús quién pecó, si él o sus padres? Pero si él nació así, ¿en qué momento pecó? Si él dice que es desde que nació. Entonces hay una preexistencia que lo hemos estado hablando, como espíritus. Y lo vamos a recalcar, si alguien me lee Job 28, 38, 21. Job 38, 21. ¿Quién me lo puede leer? Pero claro que ya conoces todo esto, pues naciste antes de que todo fuera creado y tienes muchísima experiencia. Entonces, esto ya lo hemos leído, pero para que recordar, Jesús, Dios antes le dice: ¿dónde estabas tú cuando hice la tierra? Y les decía la semana pasada, el pobre Job ha de haber dicho: pues ¿cómo me estás preguntando eso? ¿Dónde? Porque hay una amnesia, ¿verdad? No, como espíritu no. Pero ahí Dios le contesta en el 21. En esta versión dice: tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. O sea que como espíritu Job ya era viejísimo. Pero algo pasa entrando a esta atmósfera. Dice Efesios, vamos a ir a Efesios capítulo 1, verso 3 al verso 6. Otra vez, pastora. Efesios 1, del 3 al 6. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces vemos, vamos a continuar el 5 y el 6, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos predestinó, dice, antes de la fundación del mundo. ¿Cómo fue que nos escogió? Pero oigan, esto no es a todos. Es igual a un grupo. Siempre dice que hay un rebaño, hay un remanente en cada lugar. Y también es en el espiritual. Cuando los ángeles cayeron, no cayeron todos. Fueron una parte. Igual es en las iglesias. Fíjense que en cada iglesia, cuando el Señor venga por su iglesia, no toda la iglesia va a ser levantada. En cada iglesia va a haber un remanente. Los que se mantengan con sus lámparas encendidas, los que busquen al Señor en espíritu y en verdad. Hay salvación para la mayoría que está dentro de la iglesia porque está perseverando. Pero los galardones, el galardón de ser esposa, no es para todos. Es para aquella que esté limpia, sin mancha. Y eso es limpiarse el alma. Para eso está la administración. ¿Y cómo se va limpiando el alma? Lo hemos hablado muchas veces. Fíjense que una de ellas es el congregarse. Cada vez que ustedes vienen, hay algo que Dios le da al pastor
o a la persona que Dios, que el pastor o los pastores deleguen para el rebaño, porque Dios quiere hablar a su pueblo. También habla a través de la alabanza. Cuando ponemos la alabanza y empezamos a danzar, o cuando viene el tiempo de adoración, en cada parte se desatan ligaduras, se desatan yugos. El ayuno, hoy hablamos del ayuno por la mañana. El verdadero ayuno, dice la palabra de Dios, es que es desatar los yugos. ¿Y cómo se hace eso? Primero viene, no es solo que usted aguante hambre, porque aguantar hambre no sirve. Tiene usted, el día que ayuna, tiene que usted tener ese día una comunión con Dios. Leer la palabra, alabarle, adorarle. Porque si no, lo que está haciendo es aguantar hambre. Pero ese ayuno es el de Jesús. Está el ayuno del Padre, el ayuno del Espíritu y el ayuno de Jesucristo. El ayuno de Jesucristo es abstenerse de alimentos. Como Jesucristo dice que fue llevado por el Espíritu al desierto y se abstuvo 40 días de alimento. Y cuando tuvo hambre, vino a tentarlo el enemigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando nosotros nos abstenemos de alimento, estamos crucificando la carne. Pero no es solo abstenerse de alimento, sino que es meterse con el Señor en oración, en adoración, si se puede, en alabanza, como el Espíritu le vaya dando, en leer la palabra, en doblegarse delante del Señor. Entonces, después de que usted ya doblegó la carne, es donde el Espíritu Santo, como ya su carne ya está doblada, el Espíritu Santo lo va a poder oír usted más fácil. Y entonces le va a dirigir y le va a hacer que usted se examine aquellas cosas malas que hay en nosotros. Me incluyo, yo me examino y veo lo que no le agrada al Señor y se lo pongo. Entonces empezamos a drenar. No es que por aguantar hambre usted va a ser libre, sino cuánta gente que aguanta hambre hoy ya tuvieran aureola. No, eso es para que usted se doblegue. Es como subirse al altar y hacer el sacrificio. Ahora nosotros, Jesús fue el holocausto y ahora nosotros somos el holocausto. Ahora nosotros tenemos que crucificar nuestra carne. Y una vez crucificada la carne, usted va a ser más fácil que oiga el Espíritu. A ver, Aldrin, ¿en qué estás fallando? ¿Por qué? Porque en el ayuno él le doblegó, se puso a orar, se puso a gemir. A ver, Nelly, ¿qué hiciste mal? Señor, esto estoy haciendo mal. Tengo este problema, Señor. Entonces, ya viene la solución. Haz aquello, haz esto. Y el Señor te va a dar las tácticas para ser libre. Es que paso muchas horas en la televisión en lugar de orar. Paso viendo mi Facebook o el TikTok. Paso distraído tantas horas en tantas cosas. Hoy es que estoy muy triste y he estado pensando tanto solo en mí y no en las cosas de Dios. Es que estoy afanado y turbado o turbada y afanada. Entonces es ahí donde se empiezan a romper los yugos. Empiece a ayunar lo que le estorba. El teléfono. ¿Qué es lo que le separa de Dios? ¿Qué es lo que a usted le quita el tiempo? ¿Qué es lo que está creciendo más en usted? ¿Su carne o su espíritu? ¿Qué es lo que mengua en usted? Entonces, pero volviendo acá, ya me estoy yendo por otro estudio. El estudio no es el ayuno. Entonces vemos, pero es importante para ser libres, para libertar nuestra vida.
Entonces vemos acá que dice que fuimos predestinados, pero les decía, no todos. No todos son predestinados. Porque entonces, ¿qué casos tendría? Nosotros estamos predestinados y el mundo dice, el Señor vino a salvar al mundo. O sea que pueden haber perdidos, que ya vienen como Nabucodonosor. Se me hace que él ya venía predestinado, pero para irse al infierno. Pero Dios los salvó. Hay brujos, hay hechiceros que el Señor los ha salvado del mismo infierno. O sea, ya están a punto de morir, pero Dios los ha rescatado. Hay gente en la cruz del Calvario, rescató al ladrón en el último momento. Pero vemos a hombres como Juan, como algunos discípulos, que ellos ya venían. Algo hicieron para que tuvieran tronos que hablan Apocalipsis, es porque algo bueno hicieron allá. Pero también no tendría caso si todos son predestinados o un grupo. ¿Y para qué luchar? Si yo ya me salvé, ¿para qué voy a luchar? No. Si en verdad tú eres salvo, tú siempre vas a dar vas a hacer luz. Nada ni nadie, porque tus pies, tu vida está sobre la roca. Está sobre Cristo Jesús. Entonces tenemos que tener cuidado, porque a veces hay confusión en esa doctrina. Porque van a haber unos que van a decir no tiene caso y otros creen en la y otros creen que no existe. Pero tienes que entender que esto no es para todos. Hay un grupo que tú ves que no se salen, tú ves que siguen adelante, que está lloviendo, pero ahí están. Está pasando situaciones, pero ahí están. La salvación el Señor se la regaló a todo el que quiera venir a Él. Pero hay gente que ya viene como el profeta Elías. Veamos, vamos a Levíticos capítulo 21. No, antes vamos al Salmo 58:3. Si alguien me lo puede leer, por favor. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descararon hablando mentira desde que nacieron. Se apartaron los impíos desde dónde? Desde la matriz. Ya, pero ¿está quién? Los impíos. ¿Por qué desde la matriz? Y hablamos del ciego. Este ciego dice que venía le dicen los discípulos, ¿dónde? ¿Dónde pecó este? Pero si nació ciego, ni modo que pecó cuando era bebé. Es porque ya hubo algo. Pero aquí dice la palabra de Dios, los impíos se apartaron. O sea que la impiedad ya viene. ¿Dónde empezó la iniquidad? A ver, ¿dónde empezó la iniquidad? ¿La iniquidad? Sí. ¿Dónde empezó? Se apartaron. ¿Pero dónde empezó? Si no le damos la oportunidad. A ver, pues sí. ¿No sabes dónde empezó la iniquidad? Ahorita le damos el tiempo si nadie sabe dónde empezó la iniquidad. Desde que arrojaron al ángel a la tierra, o desde Adán y Eva. A ver, pastor, dígame. La iniquidad estaba desde antes de la caída de Lucifer. La iniquidad empieza en el cielo. Allá empezó la iniquidad. A Lucifer también algo lo atrajo. ¿Quién te sedujo? Dice la Biblia. ¿Qué fue lo que lo sedujo a él? Él cayó. Empezó en el cielo la iniquidad. Y entonces aquí dice desde la matriz los impíos. Pero estamos hablando que son todavía, ¿qué son? ¿Cómo se llaman los? Todavía están en embriones. Los embriones. Los embriones, ¿cómo un embrión se apartó si está dentro de la matriz de la mamá? Acuérdense que hay espiritual, almático y físico. ¿Por qué le tocó una familia tan difícil? Lo digo por mí, ¿verdad? ¿Por qué nos tocó una familia difícil? Con cadenas ancestrales muy fuertes.
de alcoholismo, droga, prostitución, X, Y. ¿Por qué hay tanta situación? Hay genéticamente, o sea que el alma viene contaminada, pero también hay espiritualmente. Hay espíritus que ya vienen enfermos. Y aquí dice que el impío viene enfermo del espíritu. Entonces, hoy me daba cuenta con el bebé. Así, hacía una cara de enojado. Apenas tiene 2 años. Pero pues él humanamente todavía no puede discernir entre esto y lo otro. Pero su espíritu y su alma sí. Por eso es necesario ministrar a nuestros hijos. La administración. ¿Qué es lo que usted les dice? Tiene que tener cuidado con su boca también. Tengo que tener cuidado. ¿Qué les dice usted a sus hijos? ¿Lo llena de amor o de violencia? Entonces tenemos que tener ese cuidado. ¿Qué es lo que hablamos? Porque acuérdense que una palabra son heridas al alma. Veamos, hoy sí, Levíticos 21. No. 21, verso 18 al 20. Y es lo que hablábamos la otra vez, dice, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, a varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, y jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Acuérdense que esta es una figura, porque ahora estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, ya no Levítico, ya Jesucristo hubo cambio. Cuando Él se entregó en la cruz fue el tiempo que hubo un cambio de sacerdote, era la fiesta de los panes. Y ahora nosotros somos el sacerdocio, pero aquí hay una figura de los que no van a ser sacerdotes. El ciego, el cojo, el mutilado o el sobrado, el quebrado de pie, rotura de mano, jorobado, enano, el que tenga problema en el ojo. Veamos, Deuteronomios 28, del 28 al 29. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Acuérdense que hablamos acerca de la paz, ¿se acuerdan? Y cuando pasaba el heridor, ¿quién es el heridor? Es la muerte. Y cuando pasaba, dice que el Señor pasaba examinando. Dios iba delante del heridor y miraba la puerta. Oh no, este tiene la sangre del cordero. No tienes autoridad sobre sus primogénitos. Pero cuando no tenía, morían los primogénitos. Entonces dice, Jehová herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. El espíritu no puede discernir. Entonces cuando el Espíritu Santo habla, hay gente en la iglesia que el Espíritu Santo habla. A veces también, como la abuelita, no le van a pedir que entienda lo que estamos hablando, pero su alma y su espíritu lo están entendiendo. O un niño, ¿verdad? Y a veces ni nosotros mismos.
Hay veces que nos dan esta comida y hasta los años, era aquello que el Señor me estaba diciendo. Yo no sé, a mí me ha pasado. No sé, usted es muy listo, tal vez no. Pero a mí sí. Entonces, la situación es de que el Señor nos habla de muchas maneras, pero también cuando ya no entendemos, cuando estamos así, por ejemplo, estoy pecando en algo, pero endurezco mi corazón y digo, no pasa nada. Ahí es donde viene una ceguera y la mente reprobada, porque la persona no se quiere arrepentir. Y estamos hablando del pueblo de Dios, porque el impío pues ya se sabe que está allá afuera y que peca. Somos nosotros. Tenemos que escudriñarnos, examinar, porque a veces nos creemos tan perfectos y tan buenos que no dejamos que el Espíritu Santo nos redarguya. Y eso es importante, drénense, para que su alma esté libre. Porque fíjense que si no viene el enemigo y usted le abre puertas, y entonces viene turbación de espíritu. Palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no será prosperado tu camino. Ahí hay una atadura. Por más que se labre, siempre uno para atrás. Yo hubo un tiempo que vivía así. Por más que caminaba, cuando miraba, en lugar de ir para adelante, iba para atrás. ¿Por qué? Porque tenía un pie en el mundo y un pie en Cristo. Ni le servía al diablo ni le servía a Dios. ¿Por qué? Porque me daba miedo el alejarme de Dios, pero tampoco era valiente para meterme en el río de Dios y sumergirme. Lo único que hacía era mojar los piecitos y ahí nomás. Entonces, ¿pero qué viene? Dice que el tibio es vómito. ¿Por qué? ¿Qué pasa en tibio? No hay suficiente, ni suficiente agua fría, ni suficiente agua caliente. Entonces el tibio ni siquiera sabe que está mal, porque como no tiene lo suficiente de agua fría. En cambio, el que está mal, hoy estábamos evangelizando y un muchacho nos dijo, un día de estos, ¿cómo fue que dijo? Los visito, algo así, un día de estos voy a ir a buscar a Dios. Eso fue. O sea, él sabe que está mal. Pero el tibio no. También me encontré una señora que me dijo, no quiero saber nada de Dios porque yo crecí en la iglesia y todos eran malos. Entonces, no sabe ella que está lejos de Dios, no podemos hacer nada. Pero el otro sí sabía que necesitaba venir a Cristo. Ella no sabía, porque ella cree que ella está bien fuera de Dios. Porque ella desde chiquita conoció a Dios, pero algo pasó y marcó su vida. Pero delante de Dios no hay justificación, porque nosotros al que seguimos no es al hombre, sino a Cristo Jesús. Pero adelantemos un poquito. Vamos a Isaías 35, vamos a dejar Isaías al final. Mutilado o sobrado, que le falte algo en el cuerpo, es lo que quiere decir. O sea, que falte. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que trabajar en equipo. Porque si alguien falta, no estamos completos. El congregarnos, el usar nuestra vida para el Señor. Una persona mutilada espiritualmente no puede servir a Dios. O sobrado. ¿Qué quiere decir sobrado? No voy a decir los nombres de ciertos lugares porque si no me quitan la transmisión. Pero hay en ciertos X lugares que adoran a ciertos ídolos que tienen muchos brazos. Y los niños nacen con muchos brazos. Está sobrado el niño. Genéticamente está comprobado que fue porque su hermanito gemelo eran 3 o 4 que no se llegaron a desarrollar y se le adherió al cuerpo, y eso hizo que los bracitos de sus hermanos
estuvieran. Eso es en lo humano. Pero en lo espiritual hay una maldición. ¿Por qué? Porque adoran. Hay una genética que fue trastocada. Y entonces un sobrado no puede. ¿Qué quiere decir esto espiritualmente? Es que yo lo puedo todo. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro. O yo soy más santo, o yo soy más santa, o yo soy más perfecto. Estamos sobrados. Porque como yo soy mejor, ay, si yo estuviera ahí, yo lo haría mejor. Eso es estar sobrado. Porque crees que lo puedes hacer. Pero ya estando ahí, te aseguro que no es fácil. Entonces tenemos que tener la humildad de ser lo que Dios nos dio y decirle al Espíritu Santo, ponme donde tú quieres que yo esté, que yo sea útil, que yo sea de bendición y que sea de bendición para mí, para que empiece a funcionar su sacerdocio. Ni esté mutilado, ni esté sobrado, sino que esté a la medida. Quebradura de pie o de mano. Hemos hablado muchas veces que las manos y los pies son las obras. Y he puesto muchas veces el ejemplo de Jezabel, que hasta a los perros les dio guácala comerse sus manos y sus pies, porque sus obras eran continuas de mal. Entonces dice que el que tiene quebradura en la mano, y acuérdense que en Génesis dice que la serpiente ¿dónde va a herir? En el carcañal. Entonces va a haber cojera, porque hay veneno ahí. No deje que la serpiente le hiera. No deje que el veneno entre a su vida. No permita, cancélelo en el nombre de Jesús con la palabra de Dios, la oración. Que la fe no le falte, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Usted, como decía hoy el pastor, lo hemos estado hablando, no mire con los ojos del cuerpo, mire con los ojos del espíritu, ni siquiera con los del alma. En el mundo siempre dicen, siga su corazón. Eso no es cierto. Si usted sigue su corazón, le va a ir mal. Porque engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Usted siga al Espíritu Santo. Ese es el Urim y el Tumim, la guianza del Espíritu Santo. David mandó a traer el efod para las piedras que son el Tumim y el Urim, que son como semáforos, son luces, que si se encendían, seguían, y si se dejaban de encender, se paraban. Son las piedras de los sacerdotes. Hoy su piedra preciosa es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. No se puede guiar por sus pensamientos o su corazón, porque engañoso es el corazón del hombre. Hoy estamos aquí, amén, amén, y de repente salimos allá afuera, mire, pasa algo, ay no, ¿qué nos va a pasar? Y ya empezamos con eso. Engañoso es el corazón, porque hay tanta señorita que fue engañada con hijos. ¿Por qué se dejó que quiera por su corazón? Ay, sí, me quiero mucho, pero no era cierto, era una fantasía. Ahora nosotros tenemos a Cristo Jesús y Él es el que nos ama. Gloria sea el Señor. Aquí va esto también. Jorobado o jorobada no le va a poder servir a Dios. Veamos Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6 al verso 8. Dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuese el tiempo. Me salté al 6, dice el 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad
porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, la humildad, la humillación, y también vemos que debemos de ser sujetos, reconocer coberturas. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 8. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué dice? Entre todo lo que leímos, echando vuestra ansiedad. Como cuando uno está jorobado, anda así, ¿verdad? Si tú llevas las cargas, si tú pones las cargas aquí, es que me va mal en esto, es que no puedo hacer aquello, y vives así, todo el tiempo, estás jorobado. Ya es tiempo que seas libre, ya es tiempo que vengas al altar y entregues. ¿Cada cuándo tengo que hacer esto? Cada vez que sea necesario. Hay momentos que a mí me quiere dar ansiedad, como, ¿y qué voy a hacer con aquello? ¿Y qué voy a hacer con él? No, Señor, esto no es tuyo. Tú me diste paz. Tú eres el Dios de paz. Voy a descansar en ti. Fíjense que 3 días o 4, yo no recuerdo, antes que el Señor pudiéramos salir allá a la iglesia, soñé que iba con mi esposo en un taxi y el Señor me habló y me dijo, descansa en mí, porque el día es la hora. Dijo, ligera es mi carga, fácil es mi yugo de llevar. Esas fueron sus palabras. Por eso yo tengo una gran paz en mi corazón. Y cada vez que quiere venir esa ansiedad, Señor, aquí te la entrego. No puedes estar jorobado sirviendo al Señor. Un sacerdote, ¿por qué? Porque va a servir el pan. ¿Con qué autoridad yo voy a venirle a decir a usted que descanse en paz y yo no descanso en paz? ¿Cómo yo voy a venir a decirle a usted, haga aquello si yo no lo puedo hacer? Tengo que descansar en el Señor. Echa toda tu ansiedad. Les conté, cuando me dio COVID yo no podía respirar. Y le dije al Señor, ya, yo sabía que ya no iba a vivir. Y le dije al Señor, Señor, el 22 de agosto, esta noche voy a pelear como lo hizo Jacob por su bendición. Y yo no me voy a dormir, ni dormir podía, porque no me dejaba la fiebre, nada, no me dejaba, yo ya no podía respirar. Fui al hospital, me iban a entubar y yo me vi muerta ahí. Yo tuve una visión y me vi muerta. Yo me regresé, firmé que yo me iba bajo mi riesgo. Y mi esposo me ungía, él enfermo, pero él me ministraba casi un mes, como 20 días me estuvo ministrando. Pero cuando yo sentí que ya mi cuerpo no podía, le dije, Señor, yo sé que ya no puedo, ya no me da el aire. Me daba ataques de ansiedad porque no llegaba oxígeno a mi cerebro, y cuando no llega oxígeno a tu cerebro, te empieza a palpitar porque tú piensas, o sea, tu cerebro indica que estás en riesgo, que hay peligro. Entonces se te sube la adrenalina y te pones peor. Y entonces el ataque de respirar pasa a ser peor. Y eso me pasaba a mí. Y empecé a ministrarme y a orar, y a orar, y a orar. Eran las 12, eran la 1, eran las 3. A esa hora me quedé dormida. Dice que yo iba a pelear la batalla, pero la peleó el Señor. Yo me quedé dormida y cuando abro los ojos, hay una hermana que también se congrega con nosotros, ella se llama Karina. Sentí que estaba haciendo un caldo de mariscos. Por el 23 de agosto fue el regalo que Dios me dio. Es el día de mi cumpleaños. Yo dije, puedo oler, dije yo. Y tenía un hambre y era un caldo que ya nos estaba preparando. La fiebre se había ido y tenía sabor en mi paladar. Eso fue lo que el Señor hizo, la ministración.
ministración, hermanos. Ministrense ustedes mismos. Ministren su alma. Cuando Dios vio que yo iba dispuesta a luchar, obviamente no lo hice, pero en su misericordia hay batallas que el Señor pelea por nosotros. Con esto no estoy diciendo que hay personas que Dios se las llevó. Conozco siervos. Hubo un varón que se ministró con nosotros antes de morir. Yo sé que él está en la gloria y lo voy a ver. Le entregó su vida, ordenó su vida una semana y desde España él nos hablaba. Pero ministren sus almas. No tengan temor. Tampoco parte de la doctrina es cuando usted va creciendo, o los pastores, siervos, porque usted no se va a quedar así. Usted tiene que seguir adelante. Va a llegar gente a usted para ministrarse. No vea lo sucio de sus pies. Ala, es que cómo está. Ala, todo eso le está pasando. No. Jesús lavó los pies y ahí quedó. Restauremos. El Señor hablaba eso a mi vida. Restaure. No miren lo sucio de los pies de nadie. Fíjense que a veces me han tocado darle palabra que Dios me da, gente que yo sé que habla de mí mal. Y me ha tocado decirle que Dios te ama y palabra de bendición. Y yo digo, Señor. Y yo siempre digo, Señor, definitivamente tú no nos ves como nosotros nos vemos. Me ha tocado decirle palabra de victoria, de bendición, porque eso es lo que el Espíritu tiene. Porque Dios no nos ve con nuestros errores. Imagínense si Dios me viera con mis errores. No es que me crea una gran predicadora, pero Dios me ha dado ese don. Tal vez soy la más pequeña de todas en el ministerio. Pero si Dios me hubiera visto así, no me hubiera dado nada. Dios nos ve con amor y misericordia. Y así tiene que ver usted a sus hermanos, los pastores a sus ovejas, las ovejas a sus pastores. Para que todos crezcamos en espíritu y en verdad delante del Señor. Tenemos que tener ese amor. Entonces así veamos ya para terminar y pasar a lo siguiente. Volvamos a Juan 9:6, que alguien me lo lea, por favor. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Estábamos hablando del ciego al principio, ¿se acuerdan? El que no sabían, pero Jesús dijo que fue para mostrar la gloria de él, de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué hizo el Señor? Punto. El lodo. ¿Y qué le echó? Saliva. ¿Y cómo se hace una prueba de ADN? Con la saliva. Con saliva. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesucristo? Le estaba poniendo un nuevo ADN. Y él fue sano. Dios te pone un nuevo ADN en tu vida. Amén. No somos el viejo hombre, somos una nueva creación. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Pero por eso no nos podemos quedar espiritualmente chiquitos, tenemos que ir creciendo. Ahora sí, Isaías 35, y con esto termino. Isaías 35, del 3 al 5. Gloria sea el Señor. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decía el corazón apocado, esforzaos, no temáis. Un corazón que está triste, un corazón que está cansado, dile, no temas. He aquí que vuestro Dios viene con retribución,
¡Hala! Viene con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Miren, porque nosotros, dice Pablo, que muchos de nosotros éramos todo lo malo. Pero aquí dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Acuérdense que un ciego no puede ser ministro, no puede ser sacerdote. Y es que aquí todos nosotros somos sacerdotes, porque estamos bajo el sacerdocio Melquisedec. Aquí a las mujeres también tenemos sacerdocio. Claro, con autoridad, ¿verdad? El padre, el hijo, el esposo, los pastores, los hijos, todo tiene, ¿verdad? Pero entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo, o sea que donde hay quebradura, se va a restablecer y saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrente en soledad. Amén. ¿Cuáles son esas aguas? La palabra de Dios. La palabra hace que tus oídos espirituales se abran, que tus oídos almáticos se abran, y aún los físicos. Gloria sea al Señor. Entonces es necesario que nos ministremos. También tenemos que tener cuidado con quién nos vamos a ministrar y reconocer con la persona que nos ministremos esa autoridad para que tenga esa cobertura. Acuérdense cuando Pedro iba pasando y estaba ese hombre que estaba pidiendo limosna, ¿qué le dijo? Que lo que él tenía le iba a dar. No era oro ni plata, pero con la sombra. ¿Por qué? Porque es la cobertura. Entonces, déjese cubrir. También tiene que tener cuidado debajo de qué sombra se cubre. La sombra tiene que estar en la roca que es Cristo, para que eso le bendiga a usted y a su vida. Entonces, esa es parte de lo que es la enseñanza del alma. Ministre su alma, ministre su corazón, ministre su mente. Si usted es muy soltado de lengua, ministre la lengua. Si usted es muy tardo para oír, porque a veces la gente le quiere hablar y a uno se le va el avión, ministre su oído. Si usted está cojo de algo, ministre sus miembros físicos, porque dice el Señor, es mejor cortarse un miembro que ir al cielo y que ir al infierno junto con ese brazo que le hace pecar. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? No está diciendo que usted se mutile, está diciendo que se ministre, que le entregue esa parte al Señor. No entre al Señor con ese como camellito, entregue esa joroba, entréguela, póngasela al Señor y descánsele al Señor. Vamos a orar para terminar esta enseñanza y sellarla. Si tienes dudas y todo, pregúntele a los pastores. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, terminamos esta transmisión, amados hermanos que nos ven. Bendito sea el nombre de Jesús.